Muy buenos días, ¿cómo les va? Los niños menores a 7 años están saliendo con los maestros, van a ubicarse en el salón aquí al fondo, atrás, para poder tener su clase. Con hinchada propia salen, muy bien. ¿Están pidiendo algún profe en particular ahí, alguna maestra? Van a disfrutar. Qué hermoso día nos ha regalado Dios esta mañana. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Estos son los días más lindos de Carlos Paz, ¿verdad? Salvo por la gente dando vuelta, que bueno, siempre tenemos alguna excusa, ¿no? Si no es el verano, el rally, el centro está colmado, pero hermoso clima. Y pensaba recién que realmente lo que estuvimos cantando en estas canciones, esta semana, o sea, marca una diferencia muy grande. Esta semana normalmente no escucho mucha música, esa es la realidad. Y algunos vieron que andan con los auriculares o música permanentemente, pero muy pocos momentos viajo a Córdoba en el auto y por ahí pongo música. Siempre ando con algún CD, un pendrive cristiano, pero a veces escucho música que pasan en LB3, en Radio Mitre. Y hay que tener oído para escuchar eso, ¿no? Las letras de las canciones hoy día son terribles. No sé, yo esta semana venía en la radio y, que no sé qué conjunto era, creo que Maluma. Una canción nueva, qué sé yo. Hermanos, hay veces que escuchar esa letra te hace mal, ¿o no? No solo por las obscenidades que dice, las cosas que no se debe, sino que a veces no le cantan a nada, ¿no? Y estar esta mañana cantando las letras que hemos cantado hoy, con un sentido tan profundo, un significado tan especial. Yo creo que eso es bueno. Por eso quiero darle la bienvenida a aquellos que nos visitan hoy, que están. Gracias por venir. Tenemos visitas de otras ciudades también, Guille y su esposa. Y sí, ya que están, gracias por estar, algunos invitados también. Y quiero decirte algo. Esto es un club. Podrías haber venido a jugar al tenis y estarías transpirando y llenándote las zapatillas de color rojo allá. Podrías haber tomado un café, que algunos sé que también se lo tomaron antes de venir acá. Pero elegiste entrar a este lugar. Y acá, si quieren reírse de mí, pueden, pero yo no soy un humorista. No los vengo a hacer reír. No vamos a dar un espectáculo, no hacemos un show. No vamos a pasar una película. Todas cosas buenas que podríamos hacer. Ver una buena película y disfrutarla. Acá vamos a reflexionar sobre cosas importantes. Y yo celebro, me pongo contento que estés acá, porque lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con lo que le pasa a uno. Por eso me encantaban las letras de las canciones de hoy, llevándonos a pensar de que cada uno de nosotros es un mundo. Hace unos días estábamos con José en la ruta, llenándonos de tierra, a ver pasando los autos de rally, ¿no? Y uno veía el público en la montaña y uno pensar que cada uno de esos que están ahí tiene una historia. ¿Sí o no? Estaba el típico borracho, que ya se había tomado un montón de cerveza, ¿sí o no? Y decía algunas cosas. Pero también estaba aquel con cara triste, porque quizás fue al rally, pero la está pasando mal. Y yo los veo a ustedes esta mañana y digo, acá hay tantas historias como personas que estamos. Y yo no sé cuál es la tuya. A algunos los conozco, a otros no. Pero lo que sí sé es que Dios tiene una palabra para cada historia. Y de eso vamos a tratar de hablar hoy. Hace unas semanas que hemos arrancado analizando una escena muy particular que ocurrió hace 2000 años. Cuando lo crucificaron a Jesús, a él lo cuelgan en el madero, y él mientras está colgado en la cruz, pronuncia 7 frases, tiene 7 conversaciones, y estamos viendo cada una de ellas. La primera que él dijo, cuando lo estaban clavando, ¿qué dijo? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y hablamos de la palabra del perdón. Y aprendimos a perdonar y a ser perdonados. Si alguno de estos mensajes vos no viniste, no estuviste, en el teléfono que figura en los bosquejos al fondo, mandá un WhatsApp pidiéndolos, porque están todos grabados. Después hay un ladrón que lo están crucificando al lado de Jesús y otro, y se empiezan a decir cosas, ¿no? Y uno le dice a Jesús, bájate de ahí. ¿Y qué le dice un ladrón a Jesús? Acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Y hablamos de la seguridad que tuvo ese ladrón, porque Jesús le dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y hablamos de esa palabra de seguridad que Dios nos da. Jesús está colgado en la cruz, la ve a su madre y lo ve a Juan, a su discípulo amado, y le dice, Juan, aquí tu madre, María y tu hijo. Y hablamos de la palabra de él, amor. Luego tuvimos un impasse ahí con Andrés el fin de semana pasado, en el aniversario de la iglesia. Pero hoy vamos a ver la palabra de la sustitución. ¿Qué es un sustituto? Reemplazo. ¿A dónde vemos reemplazos normalmente nosotros? Ustedes saben que a mí me gusta que vaya y venga esto. A ver, contéstenme. En el fútbol, ahí está. Lo sacan a Messi. ¿Y quién lo reemplaza a Messi? Ahí estamos en el horno, ¿no? Yo agarro una etiqueta de un producto light. Super light, cero. No tiene azúcar, pero tiene ¿qué? Un reemplazo. Puede que no tenga azúcar, pero tiene algún reemplazo. Algún producto químico, algo que reemplace el sabor del azúcar. Eso es justamente sustituto. Los maestros, muchas veces, ¿qué pasa cuando el maestro titular de una cátedra o de una materia no está? ¿Quién viene? El suplente. A veces el suplente es mejor que el titular, ¿o no? ¿Vieron? Porque el titular está cansado, hace 40 años que da la misma materia, el mismo curso en segundo año, y ponen un suplente nuevito y viene con todas las ganas, con cosas nuevas, y a los chicos muchas veces, ¿qué les pasa? Les termina gustando más el suplente. Cuando Jesús está colgado en la cruz, pueden tomar su bosquejo, allí está, y van a ver en la pantalla, en Mateo 27, Él dice lo siguiente, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactaní, en un hebreo, en griego. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las últimas horas de Jesús habían sido muy tristes para él. Él venía, ¿recuerdan? Dándole de comer a 5.000, sanando a enfermos. ¿Estaba como Jesús solo? No, rodeado de gente. Tenía sus discípulos, los llevaba al monte, les daba un sermón, predicaba desde una barca, un montón de gente. Pero cuando lo apresan, y cuando él está preso la noche previa, ¿cómo quedó él? Solo. Lo están crucificando y ocurre algo que nunca más ocurrió en el mundo. A las 12 del mediodía, ¿dónde está el sol? Y es el momento más que del día, más claro. ¿Qué dice que ocurrió cuando lo crucificaron a Jesús? Hubo tinieblas hasta las 3 de la tarde. Los santiagueños contentos ahí, porque se podrían haber ido a dormir la siesta. Pero hubo tinieblas porque el Hijo de Dios se había quedado completamente solo, tan solo, que aún exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿no lo encontrábamos a Jesús orando con el Padre antes? Que se iba tempranito a la mañana, dice que se levantaba temprano Jesús y iba a orar, y ahora Dios lo dejó solo. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué pasó? Ahí ustedes pueden completar en su bosquejo con las lapiceras que tienen en las sillas. Jesús se convirtió en mi sustituto. En ese momento, Él estaba ocupando tu lugar. Dice 1 Juan 2:2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué significa sacrificio de expiación? ¿Él estaba dando su propia vida por él? No, por otro. Expiar significa eso, pagar. Pagar los daños. Normalmente uno paga los daños que uno ocasiona, ¿verdad? Si el vecino choca el auto, ¿quién paga el choque del auto? El vecino, no te lo vienen a cobrar a vos.
Pero Jesús en este caso está ocupando un lugar que merecíamos cada uno de nosotros. Y dice el escritor, no solo nosotros, sino todo el mundo. Pero Jesús lo está ocupando. Dice 2 Corintios 5:21, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. A mí me encantan algunas versiones de la Biblia como esta, que son tan claras en lo que expresan. Dios había sido muy claro, nuestros errores, que los cometemos por naturaleza, porque nacemos con una naturaleza de pecado, nos llevan a estar enemistados con Dios. Nos llevan a recibir el castigo de la muerte. Pero por el amor de Dios, Él buscó un sustituto. Fue Jesús, que murió ese día en la cruz. Por eso nunca más se volvió a poner oscuro a las 12 del mediodía. Porque lo que estaba ocurriendo allí era que Jesús mismo estaba en tu lugar. Ahora, ¿qué nos enseña esto tan gráfico, tan especial que vivimos? Vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas de qué nos enseña y qué debemos hacer nosotros respecto a eso. Por ejemplo, lo primero que nos enseña es que Dios es santo. Él le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En todas las mitologías griegas y romanas, siempre los dioses tenían defectos humanos. Siempre. Algún dios tenía una debilidad. Los dioses eran lujuriosos, ambiciosos, arrogantes, se metían en problemas. Pero Dios dice que es santo. Apocalipsis 4:8 está allí, dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Un Dios imperfecto no es un Dios. Por eso el Dios al que nosotros adoramos es un Dios perfecto, santo, que nunca se equivocó, que nunca se equivocará. Y debido a que Él es santo, no tolera la falla. Los judíos, en el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto con las tablas de la ley, había un cartel en la entrada que decía santidad a Jehová. Y nadie podía entrar a ese lugar si no estaba completamente limpio de todo pecado. Y de hecho, si algún sacerdote entraba a ese lugar y cometía algún pecado o antes o estando allí ahí dentro, dice que automáticamente moría. Hasta le ponían una campanita al sacerdote que entraba adentro, porque si dejaba de sonar la campanita significaba que había muerto. ¿Y que entraban a sacarlo? No, tenía una soga atada a un cinto y lo tiraban así, porque el que entraba a la presencia de Dios sin estar purificado, moría. Tenemos y adoramos a un Dios que es santo. Dice Habacuc 1:13, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Ahora fíjense la escena, un Dios santo, sin pecado, que no tolera la inmoralidad, frente a su propio Hijo en la cruz. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Todo el pecado del mundo estaba sobre Él. Todas las violaciones, todos los abusos de niños, todas las infidelidades, todos los errores cometidos, no solo los tuyos, los de que estamos acá y de los de todo el mundo y de los que han vivido y vivirán, cargados en ese momento sobre Jesús. Y en ese momento, Dios el Padre, que es santo y no tolera el pecado, Él tiene que voltearse y no ve a su Hijo, a su propio Hijo. Porque su Hijo está cargando con el pecado nuestro, de cada uno de nosotros. ¡Qué imagen! Por eso el Señor clama, Elí, Elí, lama sabactaní. No lo llama Padre. Ustedes fíjense que muchas veces Jesús ora en los evangelios y Él ora hablándole al Padre.
Pero en ese momento él siente que su padre le ha dado la espalda y él ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento en donde el pecado de todo el mundo era cargado sobre Jesús, Dios no podía verlo a su hijo. Y ese abandono Jesús lo siente. Y dice, ¿por qué me has abandonado? Esto nos enseña que Dios es santo. Pero la segunda cosa que nos enseña también, y aprendemos, es que el pecado es feo. Nosotros tenemos un grave problema con el pecado. Es más, yo creo que si voy a una escuela y pongo un micrófono en las aulas, voy a tu casa o hacemos una encuesta con 20.000 hogares en la Argentina, no sé cuántas veces al año van a mencionar la palabra pecado. Porque esa palabra como que, no. Y hemos transformado el pecado que es feo en algo bueno. Porque la propaganda vos te muestra que tomarte una cerveza de cierta marca te va a dar alegría, te va a traer una rubia que siempre estuviste esperando o la morocha de ojos verdes que no llegó, pero no te muestran al mismo tipo en 4 patas vomitando al otro día. Porque no te muestran lo feo del pecado. Te muestran a James Bond en una película, que mujer que se encuentra se la lleva a la cama. Y después todos los que ven eso, pero no te muestran la cantidad de corazones rotos que quedan detrás de cada infidelidad. Estamos bombardeados con la mentira de creernos que el pecado es lindo. De hecho, lo prohibido gusta. Prohibile algo a un niño y ¿qué es lo que va a hacer? Exactamente lo que le prohibiste. No te muestran, cuando te muestran esas imágenes de la diversión de la juventud, la cantidad de chicos que hay con enfermedades de transmisión sexual y que han acortado sus años de vida por la promiscuidad en la que viven. No te lo muestran. Y entonces nosotros estamos con esa mentalidad distorsionada de que porque todo el mundo lo hace, y bueno, si todos lo hacen. Si mirá qué contento que está, vamos a divertirnos. Y parece que pasarla bien un rato, hipotecamos hasta toda nuestra vida por pasarla bien un rato. Estando en la cruz, Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y tan solo hay 3 cosas que grafica lo que produce el pecado en nosotros. Hay muchas más, pero tan solo vamos a ver 3 acá. Por ejemplo, el pecado aleja. Cuando Jesús carga sobre sí tu pecado, el mío y el de todo el mundo, ¿qué es lo que ocurre? Él siente el alejamiento de Dios, ¿o no? Si no, no le hubiera clamado al Padre, ¿por qué me has abandonado? Isaías 59:2 en la Biblia dice, son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Aquellos que llevamos años de casados, sabemos darnos cuenta al instante cuando nuestra mujer tiene algo con nosotros, ¿sí o no? O ustedes mujeres se dan cuenta cuando el hombre, cuando no están las cosas bien, ¿sí o no? Por ahí llega y tan solo como te saludó, pues acá hay algo raro, ¿sí o no? Porque automáticamente cuando hay algo que interrumpe la comunión estrecha, uno se da cuenta. Imagínense lo que produce el pecado en la vida de nosotros para con Dios, un Dios que es justo, que no lo tolera. Eso mismo le pasó a Jesús. El pecado aleja. Ahora, en segundo lugar, el pecado abruma. El pecado aflige. El pecado pone mal. El pecado ejerce una presión sobre la persona. Yo siempre digo que hay veces que
uno debiera volverse como niño para disfrutar la adultez. Yo les voy a contar algo, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero yo recuerdo ser, no, vos tenés 13, más chico que Agustín, haber tenido 8, 9 años, quizás 10. Yo todos los veranos me iba a la casa de una tía en Córdoba. Y con mis primos, imagínense, 10 años, ¿qué es lo que no hacíamos, no? Y un día jugando al fútbol en un garaje, para no romper la costumbre, le pegué un pelotazo a un ventanal y lo hice pomada. Yo recuerdo que mi tía era buena, ahora mi tío, ay. Y él no estaba trabajando. Y yo, ustedes saben que hasta el día de hoy recuerdo lo mal que me sentía por la macana, porque mi tía nos había dicho, al garaje no vayan a patear. ¿Y a dónde fuimos nosotros a patear? Al garaje. Y yo sabía, mi tío nunca me pegó a mí, pero sabía que me iba a ligar un reto, que iban a cobrar mis primos, todo. Y yo me sentía tan mal que hasta el día de hoy recuerdo eso. Ahora, yo estoy contando una tontera de la niñez, pero para rescatar algo que nos pasa muy a menudo, aunque a veces hemos logrado callar hasta la voz de nuestra propia conciencia, pero cuando pecamos, cuando hacemos algo que está mal, cuando ofendo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, me siento mal, me aflijo, me abrumo. De hecho, estar preocupado es un pecado. Ya lo hemos hablado más de una vez a ese. Uno no tiene que estar preocupado, tiene que estar ocupado en las cosas. Porque si yo estoy preocupado, le estoy quitando a Dios lo que Él quiere tener, que es el control de todo. Y si Dios está al control, vos no te tenés que preocupar. Ahora el miedo, la duda, la amargura, la culpa, el resentimiento, la vergüenza, la soledad, la inseguridad, la baja autoestima, todo eso lo genera el pecado. El Salmo 38, versículo 4, David escribía luego de que había pecado y se había portado mal, puso, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada para mí. Y creo que cuando yo te hablo de que cuando uno se manda una macana, se siente mal, sé que vos sabés a qué me refiero. Porque te has sentido mal alguna vez. Jesús en ese momento se siente completamente abrumado, pero no por lo que Él había hecho mal, sino por lo que vos y yo hicimos mal. Fue cargado sobre Él. En tercer lugar, lo que hace el pecado condena. Cuando se viola la ley de Dios, uno sabe que de una u otra manera el castigo viene y aún la condenación de uno mismo. La Biblia dice en el Salmo 7:11, Dios es un juez justo que condena la maldad. ¿Qué significa que Dios es justo? Dios siempre tiene la razón. Mira, con Dios no podés discutir. ¿Cuándo hay una discusión? Cuando, por ejemplo, hay dos perspectivas de una misma realidad. Bueno, yo te quiero decir algo, Dios tiene siempre la perspectiva correcta. Eso significa que Dios es justo, que Dios nunca se equivoca. Que si Dios te pide algo, si Dios en la Biblia dice algo, ¿saben qué? Por algo lo dice. Y hay veces que nosotros empezamos a discutir con Dios, pero Dios es un Dios justo. Todo lo que Él dice de vos es cierto. Miren, yo puedo conocerlos a algunos de ustedes y de alguna manera podría escribir lo que yo pienso o digo de fulano, de mengano, de sultano y me voy a equivocar, pero lo que Dios dice de vos es verdad, porque Él es un Dios justo. Y al ser un Dios justo, que no tolera la maldad, Él se enoja. ¿Está mal enojarse? No. De hecho, si a vos la injusticia del mundo en que vivimos no te hace nada, implica que hay muy poco de Dios en vos. Si vos escuchás una noticia de estas aberrantes que estamos escuchando último día, de mujeres golpeadas, violadas, de niñas raptadas, de cuántas cosas, nos tiene que hervir la sangre, nos tiene que poner mal. Porque hay veces que yo me puedo enojar cuando me hacen algo a mí. Y de pronto ese es un enojo que no es justo.
Pero el enojo justo es aquel que uno se enoja porque no se hace lo correcto. No sé si se entiende la diferencia. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al ser un Dios justo, Él necesita que nosotros estemos en justicia. Y hay algo que yo tengo que decirte en esta mañana. Yo dije, cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene algo para contar. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que está teniendo problemas financieros. Puede haber alguien acá que está luchando con una enfermedad. Puede haber alguien que esté viendo cómo su esposa o su esposo se está deteriorando. Puede haber alguien que esté sufriendo una separación, una crisis, una enfermedad, un niño, lo que fuera. Ahora, el mayor problema en la vida no es ese. El mayor problema que tenemos es nosotros con Dios. Estamos en una guerra con Dios permanente. Porque a veces estamos llenos de cosas que Dios no quiere y vivimos permanentemente peleando con Él. Queremos dirigir la vida a nuestra manera, cuando Dios es el que quiere tener el control. La tercera cosa que aprendemos en la cruz, no solo que Dios es santo, que el pecado es feo, sino que nuestra salvación, el que Dios nos declare justos, es costosa. En otras palabras, que ustedes vayan al cielo, que yo pueda ir al cielo, a Dios le cuesta bastante caro. La salvación es gratis, pero no es barata. Romanos 3:25 dice, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y esto es lo grandioso de la salvación, que muchas veces no se entiende. ¿Por qué un sustituto? Porque había alguien que debía morir para pagar lo que vos tenías que pagar. Y como ni vos ni yo podíamos pagar eso, apareció el Hijo de Dios ocupando nuestro lugar, siendo nuestro sustituto. Dios descargando su ira contra él, teniendo que Dios en algún momento voltear su rostro de su Hijo, para que su Hijo declare, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Por nuestros pecados. Y de esa manera, nosotros tener la salvación. Por eso, cada vez que vos pecás, o sos consciente de que estás haciendo algo malo, pensá que tu salvación a Dios le costó muy caro. Fue la vida de su propio Hijo. Y Él vino a ocupar nuestro lugar. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Cuenta la historia que en la ciudad de Nueva York, hace unos años, había dos jóvenes que hicieron la primaria juntos, la secundaria, y los dos decidieron estudiar Derecho. Los dos se recibieron de abogado. Uno de ellos siguió la carrera para juez y luego de años de rendir y de experiencia en distintos estudios se convirtió en uno de los jueces de la ciudad de Nueva York. El otro, su amigo, lamentablemente decidió equivocadamente y empezó una vida de drogas, alcohol, mujeres, tuvo que delinquir, tuvo que robar, inclusive para poder comprarse la droga, en un tiempo estuvo preso, hasta que pasaron unos años y él cometió un gran fraude por el cual fue llevado a juicio. En la ciudad se conocía el caso porque el juez asignado para este juicio era su amigo. Dice que ese día en la audiencia estaba lleno. Vieron que en Estados Unidos los juicios
son de esos con pelitos blancos, ¿no? Y dice que estaban los medios de prensa, se había corrido la noticia de que el juez que tenía que juzgarlo era el amigo de toda la vida. Y dicen que cuando el juez lee sentencia, aplica la pena máxima para el fraude de su amigo. Muchos pensaban que el juez iba a ser displicente, que lo iba a perdonar, pero no, aplicó la pena máxima. Pero la sorpresa de todo el jurado y de los presentes fue que al terminar la sentencia, este juez se bajó del estrado, se quitó su túnica y dijo: yo voy a cumplir la condena que él merece. Y eso significa ser un sustituto. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Miren ustedes, Dios es justo y Él tiene que dictar justicia. No puede no ser justo. Y Él dice: bueno, voy a mandar a mi hijo que nunca pecó. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos en la salvación? ¿Estamos como espectadores? Sí. La salvación es una obra maestra de Dios, en donde nosotros vemos lo que Dios hace, provee de un sustituto, recibe el pago. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser beneficiarios de eso? Creer en Jesús, creer que Él murió en nuestro lugar. Por eso, ¿cuál debe ser mi respuesta ante esta palabra de la sustitución de la cruz, en donde Jesús clama: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En primer lugar, necesito salir de mi pecado y confiar en que Jesús me va a salvar. Jesús te va a salvar. Dice Romanos 3:22, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y acá nos quedamos todos adentro. No hay nadie que quede afuera. No hay otra manera de llegar al cielo que no sea aceptando el perdón de Dios. Miren, está bueno porque vieron que hoy en día están muy de moda los juicios, ¿sí? Hay juicios entre esposos que se separan, juicios de tenencia, de alimentación. ¿Vieron? El AFIP te hace juicio, todo el mundo hace juicio. ¿Y qué es lo que todos te recomiendan siempre antes? No llegar a juicio. ¿Y qué es lo que se hace entonces? ¿Un arreglo qué? Extrajudicial, ¿sí o no? Y vos con el profesional que vayas a consultar, muy pocos te van a decir: no, anda a juicio, anda a juicio. ¿Vieron esos abogados que le llenan la cabeza a los empleados, que hacen juicio a los empleadores? Al fin y al cabo, después que terminan arreglando, porque siempre el arreglo extrajudicial es mucho mejor. Bueno, de alguna manera Dios hizo eso con nosotros, porque si nosotros fuéramos a juicio y no tuviéramos este arreglo de que Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿sabés qué? Vos y yo no tendríamos chance, no podríamos estar delante de Dios. Pero como Él ocupó nuestro lugar, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a ser salvos, pero nosotros debemos abandonar nuestros pecados y confiar en que Jesús nos va a salvar. A mí hay una frase que le escuché a un predicador que la repito muy a seguido porque creo que grafica lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Vos te encontrás con gente en la calle y todos son buenos hombres y buenas mujeres. Todos son buenos vecinos, ¿viste? No, yo pago mis impuestos, yo hago esto, yo otro. Pero todos tenemos un muerto en el placar. Todos tenemos algo de lo cual nos avergonzamos. Todos tenemos que reconocer que hay algo en que la pifiamos. Tenemos que dejar de hacerlo y entender que Jesús vino a morir en la cruz para darnos la libertad de la que cantamos hace un rato. Hay libertad, claro, porque Él murió por nosotros. Dice Hebreos 10:26, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Y esto es una palabra para vos, que sos cristiano hace tiempo. Y decís seguir a Jesús y venís a la iglesia y haces un montón de cosas. Si no aceptamos la defensa de Jesús como nuestro abogado, ya no nos queda alternativa.
tenemos que abandonar las malas prácticas. Tenemos que reconocer y aceptar que Jesús nos va a salvar. Pero en segundo lugar, necesito vivir en un estado de gratitud. Dice Romanos 5:11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Alguna vez alguien pagó una deuda que era tuya? Aunque sea chiquita. En el kiosco, los caramelos, fue papá y pagó. A veces ocurre que aparece un papá, un suegro que nos ayuda, y hay veces que uno siente gratitud por eso. Querido, Dios te ha dado la oportunidad de vivir eternamente sacrificando a su propio Hijo. Y nosotros tenemos que estar agradecidos de eso. Vivir con una actitud de agradecimiento. ¿Cuál debe ser mi respuesta? En tercer lugar, necesito recordar lo que mi pecado le costó a Jesús. Esto un poco se desprende del tercer punto que vimos antes, que la salvación fue costosa. Dice 1 Pedro 1:18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La salvación es gratis, pero no fue barata. Siempre recordá esto. ¿Qué le costó a Jesús que vos pudieras ser libre de tus pecados? La propia muerte. Miren, acá hay gente que si yo le hiciera pasar y contara su testimonio, podría contarnos la vida perdida que llevaba. Cómo se gastaba la plata en el alcohol, en los puchos, cómo gastaba la plata en mujeres, cómo vivía perdido, sin rumbo, sin esperanza, sabiendo que si moría se iba al infierno. Y hoy día pueden pasar y contar de que a partir de conocer a Dios han sido libres de todas esas cosas. Que ahora viven en una ciudad color de rosas, sin problemas. No, porque vivimos con problemas. Los problemas son parte de la vida. A veces problemas más chicos, problemas más grandes. Pero lo importante es que han sido libertados del poder de pecado de su vida y pueden vivir en libertad. Por eso muchas veces tenemos que recordar lo que le costó a Dios nuestra salvación. Y por último lugar, necesitamos decirle a otros las buenas nuevas. ¿Vos te imaginás si actualmente alguien supiera la fórmula exacta para desarrollar una vacuna que curara el cáncer, por ejemplo? Y la aplica y sabe que da resultados, pero él se ha prometido no decírselo a nadie. Mandaríamos a alguno de estos que hacen las películas de acción a presionarlo para que hable, ¿verdad? Decinos cuál es el secreto. Ahora, aquellos que somos hijos de Dios, que hemos entendido esta verdad de la sustitución, tenemos un tesoro que no tiene precio. ¿Y saben cuál es el problema? Muchas veces somos muy mezquinos, porque tenemos que compartirle a otros. Cada uno de nosotros en la semana se relaciona con cientos de personas. Sí, dije cientos, porque es la verdad. Salvo que estés todo el día solo en tu casa, en una semana vas a ir a comprar el pan, vas a hablar por teléfono con fulano, a mengano, vas a ver a tus hijos, tus nietos, lo que fuera. Te vas a relacionar con muchas personas. Y la gran mayoría de ellas necesitan conocer de que hay alguien que pagó el precio de sus errores y que pueden vivir una vida de libertad. Y ese es el mensaje de esperanza que queremos traer esta mañana. Recordando las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero decirte
que si aceptás el regalo de Cristo en la cruz, yo te lo voy a graficar para que lo entiendas. Yo he pecado, pero dice que Dios me ve a mí si yo acepto lo que Jesús hizo en la cruz como si nunca hubiese pecado. Eso se llama justificación. Entonces, para graficártelo, es como si ahí está Lucas, que él ha pecado, pero él ha creído en la obra de Jesús. Él aceptó que Jesús fuera su sustituto. Entonces, Dios Padre en el cielo se pone unos anteojos. Esos anteojos arriba dicen Jesús. Y cuando él lo ve a Lucas a través de los anteojos de Jesús, ¿cómo lo ve? Como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque él creyó en el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con algún otro que ande por allí o alguno de alguien que esté en esta mañana acá que no cree en lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Cómo lo mira Dios? Si no has aceptado a Jesús, Él no puede mirarte a través de la cruz. ¿Y cómo te ve? Con pecado. ¿Y qué leímos en Romanos 6:23? Que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Y sabes qué? No es lo más trágico que te puede pasar morirte en esta vida. O sea, es que tenemos una industria de la medicina, del medicamento, que está tratando de mantener la vida a toda costa. Y hoy es todo un problema. Porque querer estirar la vida cuando ya lo inevitable viene, lo único que hace es dejar a las familias en la ruina económica y extender el sufrimiento y demás. Porque creemos que cuando nos morimos se acaba todo. Y en realidad comienza todo. Porque el hombre ha sido creado para vivir eternamente. Si bien vamos a morir en este cuerpo, nos espera una eternidad viviendo. Ahora el problema es dónde vamos a vivir esa eternidad. Porque si hemos creído en Jesús, vamos a vivir en el cielo compartiendo de Dios con un cuerpo glorificado y nuevo. Ahora, si hemos rechazado a Jesús estando en vida, ¿qué nos espera? Vivir eternamente, pero separado de Dios. Y yo en esta mañana, humildemente, quiero invitarte a que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Que con lo que hemos visto hoy puedas decir, yo creo que Jesús murió por mí. Por eso dije que no era una película para venir a divertirnos, ni un lugar para contar cuentos hoy. Es un momento para reflexionar. Pero esta mañana, 30 de abril del 2017, puede cambiar la historia, puede marcar un antes y un después en tu vida. La puede cambiar también en aquellos que hace tiempo que son cristianos y se están dando el lujo de seguir pecando creyendo que nada pasa. Y te animo a vos que tenés ese pecado oculto que no lo podés dejar y te tiene atado, que penses en un instante lo que le costó a Jesús tu salvación. Él murió por vos. Y cada vez que vos pecás, le está diciendo a Dios, y bueno. Y si ya no aceptás a Jesús como tu abogado, ¿qué más queda? Dice la Biblia. Él quiere que vivamos en santidad. Pero tenemos la seguridad de que Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado, creyendo en Él. ¿Cómo hacemos para recibir a Jesús? ¿Me tengo que ir de rodillas a algún lado? ¿Tengo que hacer alguna promesa? ¿Tengo que levantar? La Biblia, ¿cómo se convirtió el ladrón que estaba al lado de Jesús? ¿Qué le dijo a Jesús? Jesús, acordate de mí cuando vengas. ¿Llenó alguna tarjetita? ¿Levantó la mano en alguna reunión? ¿Lo hicieron pasar al frente? No. Y eso es lo mismo que te pido a vos. ¿Querés recibir a Cristo en tu corazón? Ahí donde estás, yo les voy a pedir a todos que inclinemos nuestros rostros, con nuestro rostro bajo. Podemos cerrar los ojos o no. Allí vos le podés decir a Dios, Dios, yo me reconozco un pecador, una pecadora. Yo creo en Jesús que murió por mí. Quiero ser libre del pecado. Quiero una vida nueva. Quiero que me ayudes en los problemas que tengo. Porque la Biblia enseña que si nosotros le dejamos a Dios todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, ¿qué hace Él? Se encarga. Él se hace cargo para que nosotros no nos preocupemos. Y esa es la vida que Dios te quiere ofrecer. Decíselo con tus palabras ahí. Te voy a dar unos segundos para que puedas expresarte a Dios.
aunque no lo hagas en una voz audible, Dios te está escuchando. Padre amado, gracias porque la obra de la salvación es una obra completamente tuya, porque Cristo ocupó nuestro lugar allí en la cruz y por lo que Él hizo, nosotros hoy podemos ser libres. Gracias, Dios. Gracias por esta verdad que hemos repasado esta mañana. Yo te pido, Señor, que a todos los que estamos aquí nos ayudes a vivir en libertad. Quiero pedirte en especial por aquellas personas que puedan estar hoy, que es la primera vez que se enfrentan a la verdad de la cruz, para que ellas puedan aceptarte como su Salvador y Señor en esta mañana. Queremos que haya fiesta en el cielo, Padre. Pero también quiero pedirte por aquellos hermanos, hermanas, que siendo aún tus hijos, andan de rodillas porque el pecado les gana una y otra vez. Señor, que en esta mañana podamos asumir un compromiso de santidad, recordando tan solo lo que a vos te costó esta salvación, que no fue ni menos que la vida de tu Hijo. Gracias por lo que hiciste por nosotros, oh Dios. No nos alcanza la vida para cantarte y agradecerte. Y gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.